Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a seguir trabajando con arreglos, solo que ahora en una nueva modalidad que se conoce como un arreglo bidimensional o en dos dimensiones. En otras palabras, podemos decir que es un arreglo cuyos elementos son a su vez un arreglo. Para hacer uso de esta herramienta, vamos a implementar una operación clásica en la teoría de conjuntos que se conoce como el conjunto potencia. El conjunto potencia de un conjunto, también llamada la potencia de un conjunto, es el conjunto formado por todos los posibles subconjuntos que se pueden formar con sus elementos. La forma más simple de un conjunto es cuando tiene un conjunto solamente un elemento o es un conjunto unario. Por ejemplo, tenemos el conjunto A. Vamos a abusar de la notación y lo vamos a escribir como arreglos para que lo asociemos con nuestra operación ya en Swift. Tenemos entonces un conjunto que consta solamente de un elemento. Por lo tanto, la potencia del conjunto que tenemos aquí va a tener solamente dos elementos. El conjunto vacío, que por definición es subconjunto de cualquier conjunto, y al conjunto en sí. Entonces estaremos formando un conjunto formado por el conjunto vacío y por el conjunto en sí. Es decir, la potencia de un conjunto unario o de un elemento tiene dos elementos, que es igual a 2 a la 1. 2 a la 1 es 2. 1 es la cardinalidad del conjunto A. Vamos ahora a utilizar un conjunto de dos elementos. Vamos a decir que tenemos un conjunto con los elementos 1 y 2. Bueno, con este conjunto, si observamos, ya hemos trabajado con un elemento, que es lo que tenemos en el caso anterior. Lo único que hay que hacer ahora es incrementar este nuevo elemento, que es 2, al conjunto que ya hallamos anteriormente. Bueno, vamos a hacerlo y vamos a ir analizando cuál es nuestro procedimiento para llevarlo a la programación. La potencia del conjunto A va a ser el conjunto formado por el conjunto vacío, el conjunto que tiene un elemento, pero ahora vamos a incluir el subconjunto que tiene solamente al segundo elemento, que es el que estamos incorporando. Entonces tendríamos el 2 y finalmente al conjunto en sí, es decir, el conjunto que tiene como elementos 1 y 2, es decir, algo así. Y terminamos. La cardinalidad ahora del conjunto A es de 2. 2 a la 2 es 4. Por lo tanto, la potencia del conjunto A tendrá 4 elementos. Vamos ahora a poner un conjunto con 3 elementos. La potencia de este conjunto la vamos a analizar como la potencia del conjunto que ya acabamos de elaborar y le vamos a agregar ahora el tercer elemento. Es lo que vamos a agregar. La cardinalidad de A ahora son 3. Por lo tanto, se espera que la potencia de este conjunto tenga 2 al cubo, que serían 8 elementos. Esto va a ser igual. En primer lugar ponemos el conjunto vacío, el conjunto con el número 1, el conjunto con el número 2, el de 2 elementos, pero ahora vamos a incluir al tercer elemento. ¿Cómo lo vamos a incluir? Vamos ahora a apendizar o agregar a cada uno de los elementos que tenemos aquí el nuevo elemento. Si tenemos el vacío y le agregamos el 3, entonces tendremos el elemento 3, el conjunto con el elemento 3.
Ahora tenemos el 1. A este 1 le agregamos el 3, entonces vamos a tener 1,3. Continuamos ahora, tengo el 2. Si le agrego un 3, entonces voy a tener 2,3. Y continúo ahora con 1, 2. Si le agrego el 3, entonces ya tendré un conjunto con 3 elementos, 1, 2 y 3, y termino, que es el conjunto en sí. Vamos a contarlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Realmente tiene 8 elementos. Observen que lo que estamos haciendo es que al conjunto anterior vamos a agregarle un nuevo elemento. ¿Sí? Bueno, vamos ahora a hacer finalmente para 4 elementos. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4 elementos en mi conjunto. La cardinalidad es de 4, por lo tanto es 2 a la 4, que serían 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16. La potencia ahora del conjunto A debe tener 16 elementos. Bueno, entonces recurro a este caso. Vamos ahora a enmarcarlo para que quede ya muy claro. Vamos a poner los elementos de este conjunto, así como está, más agregarle ahora el 4 a cada una de las entradas o cada uno de los elementos que tenemos aquí. Vamos a agregarle el 4. Veamos. Entonces, lo primero que hay que hacer es copiar todo esto, porque eso ya lo hemos calculado, hasta aquí, y ahora vamos a agregar el 4. En el conjunto vacío, si agregamos el 4, entonces vamos a tener como resultado el conjunto con el elemento 4. Avanzamos y ahora tenemos un 1, por lo tanto se sugiere que tengamos 1 con 4. Después tenemos el número 2, se espera que tengamos 2 con 4. Después tenemos 1 con 2, entonces tendríamos 1,2 y 4. Después tendríamos el 3, entonces 3,4. Seguidos de 1, 3, y vamos a aumentarle el 4, tendríamos 1, 3 y 4. Después tenemos 2 con 3. El resultado sería 2 con 3 con 4. Y finalmente tenemos 1, 2 y 3. A este vamos a agregarle el 4 y nos queda el conjunto en sí. 1, 2, 3 y 4. Y con esto terminamos. Ahora vamos a contar los elementos. Tenemos un elemento, 2 elementos, 3, el cuarto, 5, el sexto, vamos a ponerlo así, nada más vamos a estar coloreando aquí, séptimo, octavo, noveno, décimo, onceavo, 12, 13, 14, 15 y 16. Muy bien, tenemos los 16 elementos, que es el resultado que se espera como la potencia de un conjunto con 4 elementos. Ahora, quiero que tengamos esto en mente para que podamos llevarlo a un programa. Vamos a hacer un pequeño análisis. En primer lugar, necesitamos definir un arreglo que va a ser el conjunto del cual vamos a calcular su conjunto potencia. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos ya nuestro conjunto que vamos a trabajar. Ahora, tenemos que generar un conjunto al cual vamos a llamar potencia. Si lo queremos ver así, la potencia va a ser un conjunto bidimensional. Tenemos aquí un conjunto que va a ser o va a tener elementos que son conjuntos. Ya que tenemos ese conjunto, vamos a ir recorriendo el conjunto
original al que estamos trabajando y vamos a agregarle primero el conjunto vacío y después, mientras no se termine el arreglo, vamos a estar agregando todos los elementos que encontremos en el conjunto. Vamos a tener otro ciclo en el que, ya que hayamos terminado de poner el primer elemento, tomemos toda esta cadena o todo este arreglo que tenemos acá y le vamos a agregar ahora el nuevo conjunto o el nuevo elemento que vamos a estar agregando para formar conjuntos. ¿Sí? Tenemos dos ciclos en sí. Un ciclo que va a recorrer los elementos del conjunto original y otro ciclo que va a ir recorriendo la potencia o el conjunto potencia de un conjunto que hemos calculado previamente. Vamos ahora a nuestro código en Swift. Bueno, vamos a tratar de ir analizándolo para que no tengamos duda en lo que estamos realizando. Primero checamos que tenemos que trabajar con un conjunto. Vamos a llamar a una variable de tipo arreglo, le vamos a llamar conjunto y vamos aquí a poner los elementos, vamos a ponerle que solamente tenemos un elemento. Bueno, como siguiente variable tenemos que declarar la potencia del conjunto. Esta potencia, como no conocemos su longitud, pues vamos a declararla como si fuera de tipo entero, pero va a ser un arreglo bidimensional. Entonces vamos a declarar con doble paréntesis de tipo entero y la vamos a declarar como inicialmente como el vacío. ¿Sí? Con esto estamos indicando que nuestro conjunto tiene como elemento el conjunto vacío. ¿Por qué? Porque ese conjunto vacío va a estar en toda la potencia de los conjuntos. Por eso lo agregamos por default. Ahora, vamos a ir extrayendo los elementos de la potencia del conjunto. Entonces vamos a utilizar una variable que se llama auxiliar y esta variable auxiliar va a ser de tipo entero. No conozco su longitud, pero estos son sus elementos. Y vamos a hacer el recorrido del arreglo con dos índices. Uno para recorrer el conjunto y otro para recorrer potencia. Entonces vamos a utilizar el índice que va a ser de tipo entero y otro índice más para recorrer el conjunto potencia. Índice vamos a llamarle 2 o índice P para que si quieren vamos a ponerle aquí índice C para que sepamos que es el conjunto y el índice P para que sepamos que es la potencia y vamos a agregarle aquí o inicializarlo de manera con un 0, ¿no? Vamos a iniciarlo con un 0, un tipo entero, de forma implícita. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En primer lugar, tenemos que ir recorriendo todos los elementos del conjunto, ¿de acuerdo? Vamos a utilizar esta forma, un ciclo for. Para el índice que va a recorrer el conjunto, que va a ir desde 0, porque ustedes saben que desde 0 se inicia un conjunto, hasta que lo recorra hasta el conjunto .count, que sería los elementos del conjunto menos 1. ¿Por qué menos 1? Porque si tiene dos elementos, entonces se recorre 0 y 1. Si tiene 5 elementos, del 0, 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, entonces colocamos solamente hasta el número de elementos menos 1. ¿Qué tendríamos que hacer para este caso? Bueno, pues vamos a recorrer
la potencia, lo que tenemos en potencia. En este caso tenemos el conjunto vacío solamente. Entonces vamos a utilizar otro índice ahora de potencia. ¿Qué es lo que vamos a hacer con el índice de potencia? Aquí nos está apareciendo aquí un error. Vamos a quitarlo. El índice de la potencia va a recorrer ahora todos los elementos que tengamos en el conjunto potencia. En este caso tenemos aquí solamente un elemento. Bueno, pues entonces hacemos lo mismo. Está en que va a ir desde 0 hasta cuántos elementos tiene potencia, potencia.count menos 1. ¿Y qué es lo que tendría que hacer? Bueno, vamos ahora a extraer en este caso, el primer elemento del conjunto potencia, que sería el conjunto vacío. Lo vamos a extraer mediante el auxiliar. Le voy a asignar lo que tiene potencia del índice 2, del índice de la potencia, mejor dicho, aquí, de índice P. Con esto lo que estoy extrayendo es el conjunto vacío que está en esta parte. Y ahora lo que voy a hacer es agregarle, vamos a apendizar o agregar. ¿Qué vamos a agregar? Un elemento. Pero ¿qué elemento vamos a colocar? Pues vamos a agregarle un 1, ¿no? Precisamente entonces este 1 lo sacamos del conjunto, pero el conjunto ¿de qué valor? Del índice, porque es el que estamos trabajando. Entonces acá colocaría conjunto ¿de quién? ¿O qué elemento? ¿Qué elemento del conjunto? Pues el que me está indicando índice del conjunto. Muy bien. Ahora, con esto ya he agregado el 1 al conjunto vacío. Entonces tendría ya conjunto vacío, coma, y ahora un conjunto que tiene como elemento a un 1. Esos elementos que ya tengo los voy a agregar al conjunto potencia que yo tengo anteriormente. Por lo tanto, debo ponerle potencia.append, ¿sí? Y al conjunto potencia le voy a agregar otro elemento que sería el auxiliar. ¿Sí? Termino y finalmente voy a imprimir potencia. Veamos si funciona. Muy bien, analizamos. El conjunto tiene solamente un elemento. La potencia va a empezar con un elemento que es el conjunto vacío. Extraigo este elemento para que le pueda agregar, aquí le estoy agregando el elemento del conjunto, que en este caso es un 1, se lo estoy agregando como conjunto. Y después lo que hago es que lo que tengo en potencia, o sea que tenía yo el vacío, ahora agrégale un conjunto en el que metí el 1. Y ya tengo como resultado el conjunto vacío y el conjunto con un elemento que es el conjunto en sí. Vamos ahora a agregar un nuevo elemento. Si agregamos un nuevo elemento, cuando ejecutamos, entonces tendría que tomar los elementos que tengo en el primer conjunto y agregarle el nuevo elemento que estoy teniendo. En este caso tendría, empiezo desde 0, estoy realizando lo mismo que hice hace un momento, tengo ya el conjunto vacío, el conjunto con un elemento, y tendría que agregar ahora el segundo elemento. Muy bien, ya tengo el segundo elemento y ahora agrego el conjunto en el que tengo el conjunto que sería el 1 y le estoy apendizando el nuevo elemento que sería el 1 con 2
y con eso termino. Agregamos el tercer elemento y analizamos. Empezamos con el conjunto vacío, después el conjunto con un elemento, después tomo el segundo elemento y lo estoy agregando al conjunto vacío. Este segundo elemento lo estoy agregando ahora al conjunto que tiene o al arreglo que tiene un elemento y se forma 1 con 2. Y ahora tomo el tercer elemento y lo estoy agregando primero con el conjunto vacío, después con el segundo elemento que es un 1, por lo tanto tengo 1 con 3, después con el elemento que tiene 2, 2 con 3 y después termino cuando lo agrego en el arreglo que tiene 1 con 2 para que tenga ahora 1 con 2 con 3. Y ya tengo la potencia de un conjunto con 3 elementos. Ahora vamos a agregar un cuarto elemento. Se tarda un poquito, no está optimizado el código, pero es funcional. Vamos ahora a tener lo mismo que tenemos ahora, pero ahora agregando el cuarto elemento a cada uno de los conjuntos. ¿Se fijan? Hasta aquí es lo que ya habíamos analizado. Tomo el cuarto elemento, lo agrego al conjunto vacío y tengo ahora un 4. Lo agrego al conjunto 1 y tengo 1 con 4, 2 con 4, 1, 2, 4, 3 con 4, 1, 3 con 4, 2, 3 con 4 y 1, 2, 3 y 4. Si le agrego 5, 6 o 7, bueno, ya debo conocer, ya debo comprender cómo es que se hace la secuencia para que pueda agregar ahora 5 elementos. Tendría todo esto que acabo de obtener ahorita, más 5, 1 con 5, 2 con 5, 1, 2, 5, 3 con 5, 1, 3, 5, 2, 3, 5, etcétera. ¿Sí? Vamos a ejecutar y tendríamos entonces 2 a la 5, 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16 por 2, 32 elementos ahora. Y bueno, observemos que el tiempo de ejecución también va siendo un poco más, se utiliza más tiempo porque estamos en sí haciendo dos ciclos anidados. Entonces cambia un poquito el rendimiento de nuestro problema. Pero les comentaba, podemos hacerlo de otra forma mucho más ágil, solo que necesito explicarles algunas cosas antes para que sea comprensible. Bueno, vamos a terminar ahora con la ejecución de un conjunto con 6 elementos y recapitulamos. Entonces, lo que estamos haciendo es declarando un arreglo de arreglos. Cada arreglo, bueno, va a simular a un conjunto y mediante ese conjunto, pues vamos a poder representar, en este caso, el conjunto potencia, que sería el conjunto formado por todos los elementos que a su vez son subconjuntos de un conjunto original. Bueno, este programa es sencillo, les va a servir, es muy útil en el campo de conjuntos y todas las áreas que se relacionan con conjuntos o problemas que se resuelven mediante conjuntos. Me es importante que observen que estamos trabajando ahorita con dos estructuras de control, en este caso dos ciclos for anidados, que analicen cómo se está manejando en este caso los índices y también cómo es que estamos extrayendo los elementos de un conjunto y estamos trabajando propiamente con arreglos y la forma en la que garantizamos que nuestras operaciones son consistentes, es decir, los elementos de un arreglo a su vez son un arreglo y en el conjunto principal o en este caso la variable que llamamos conjunto, los elementos son enteros. Muy bien, que tengan ustedes todos un excelente día.